Estamos el lunes 7 de julio y titulamos esta columna de hoy, día 568, la desesperanza avanza. Esperanza es la palabra que recorría los focus groups y la conversación pública alrededor de la figura de Javier Milei y la llegada de un nuevo gobierno. Se esperaba, la palabra esperanza viene de espera, que un político completamente diferente al resto funcionara de manera distinta por oposición a todos los políticos tradicionales y trajera un destino próspero. Por lo menos eso es lo que esperaban quienes lo votaron e incluso aquellos que lo siguieron apoyando durante estos más de 18 meses. Hoy, a 568 días de haber iniciado el gobierno, la realidad es distinta. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, 1 de cada 4 argentinos presentó síntomas de depresión o ansiedad en 2024-2025, lo que se llama estrés económico. Los alarmantes números comenzaron a dispararse con la pandemia, pero se multiplicaron ferozmente con la profundización de la crisis económica hasta llegar a cubrir un cuarto de la población argentina. En el prólogo a la contribución de la crítica de la economía, Carlos Marx sostiene que la conciencia es determinada por la existencia, es decir, que lo que pensamos, las formaciones subjetivas de nuestra mente se explican por cómo vivimos, por cómo producimos, lo que nos pasa en el mundo material. Podemos trazar un paralelo entre la depresión psicológica que vemos en la población con la depresión económica. Y vamos a compartir algunos testimonios que dan cuenta de los problemas en varios sectores de la actividad económica y luego los cruzaremos con los datos de un gráfico del monitor mensual de actividad económica y de esta manera lo más objetivo posible dentro de toda subjetividad vamos a tratar de hacer un raconto de la situación de la microeconomía. Vamos primero a un fragmento del vicepresidente de la Confederación General, en este caso de Comerciantes de Santa Fe, sobre la caída de consumo de frutas y verduras. Se llama Guillermo Bachmann y dice: está muy difícil llegar a cubrir los gastos. El panorama es muy tranquilo, las ventas han bajado un 40, un 50%, siendo que está todo muy abastecido con buenos precios, buena mercadería, no está faltando nada, pero la gente no entra a las verdulerías, no va al mercado y por ende repercute en el mercado y repercute en la zona de producción. Realmente es preocupante porque en el mes de mayo, a la última quincena de mayo, ya empezó a bajar las ventas y lo que va de este mes, que ya casi tenemos el mes completo, no ha mejorado para nada. Entonces, bueno, los gastos fijos están, es muy complicado para el comerciante, ¿no es cierto?, el que tiene una verdulería, para el pequeño productor, para la gente del mercado. Está muy difícil y no se sabe cómo cubrir los gastos. Pasamos de las verduras, ahora vamos a pasar a los panaderos. En este caso es el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, que dice que por un lado dicen que controlan la inflación, pero por el otro bajan las ventas, entonces es inevitable tocar los precios. Escuchémoslo. Lamentablemente son esas noticias que no nos gusta dar, pero se torna insostenible a raíz también de la baja del consumo, ¿no? Porque por un lado dicen que te controlan la inflación, pero por otro te merma el consumo, entonces es inevitable que si no tenés la cantidad de producción necesaria para sostener el establecimiento, tenés que tocar los precios para llegar a un punto. Los costos siguen subiendo. Yo hace un tiempo había hecho una nota en la cual decía que la margarina pasó de 25 a 45 y hoy la tenés en 85, 65 mil pesos a raíz de la merma en el consumo de carne. Entonces la grasa y la margarina aumentaron, la harina aumentó, tenés ahora el aumento que se anuncia de tarifas y bueno, todo es un conjunto de situaciones que nos lleva a esto. Lo que este señor Gastón Mora dice, como bajan las ventas, entonces inevitablemente tocar los precios, es lo que teoría económica siempre lo marcaba Roberto Labaña. Él decía que había una inflación inherente a la reducción del mercado, es decir, un panadero, un restaurante, un mecánico, cualquier actividad tiene un costo fijo y un costo variable. El costo fijo es aquellos costos que no puede modificar, venda una unidad o 1000 unidades. Los empleados que tiene, el alquiler que paga, aquellos costos fijos que son inherentes a su actividad, haga lo que haga, no sé, el pago de la máquina que tiene que hacer, si la compró en cuotas o lo que fuese. En la medida que le bajan las unidades, aunque el costo variable sea el mismo, por ejemplo en el caso del panadero, me imagino la harina, de cualquier forma, si en lugar de vender 100 unidades vende 80, tiene que aumentar el precio
porque no puede cubrir los costos fijos, que antes estaban divididos por 100 unidades y ahora pasan a estar divididos por 80. O sea, lo que Lavagna sostiene, muy interesante y es contraintuitivo, de que no es cierto que la recesión o un grado de recesión baje la inflación. Inicialmente un grado de recesión puede estar, en algunos casos, aumentar un poco la inflación. Obviamente a largo plazo no, porque quedan todos muertos y finalmente no hay inflación. Pero en una primera etapa es cierto que un aumento de los precios puede deberse a una reducción de la cantidad de unidades vendidas. Por otro lado, este análisis lo empiezan a hacer no solamente los periodistas más críticos del gobierno o los economistas más críticos del gobierno, sino aquellos que son liberales, aunque lo llamen mandriles, o el presidente lo llame mandriles, porque vienen marcando inconsistencias del modelo libertario. Ahora las críticas vienen hasta de quienes hasta ayer apoyaban fuertemente al gobierno. Por ejemplo, un youtuber que vamos a ver ahora, que se llama Presto, que tiene posiciones de extrema derecha. De hecho hay fotos de él visitando a Rafael Videla en la prisión. Vamos a un fragmento en el que critica este aspecto de la situación económica. Esto es del 1 de julio, se hace muy poquito, donde él dice: las cadenas de pagos están prendidas a fuego. Las cadenas de pago están prendidas fuego. Las tarjetas y los créditos en Argentina están en rojo. La caída del consumo se percibe con claridad en la calle. Y no es una opinión de un medio o de un periodista, son hechos. El bajísimo consumo empezó a convertirse en un dato estructural y amenaza la integridad de las cadenas de pago. Ya en marzo de este año, el propio Banco Central publicó indicios que advierten en los indicadores el reflejo de un incremento sostenido en los niveles de morosidad tanto de personas físicas como de empresas. El nivel de morosidad en tarjetas de crédito se ubicó en el nivel más alto de los últimos 3 años. Marcó 2,8% en marzo. También los préstamos personales registraron un incumplimiento del 4%, el más elevado en 9 meses. Los cheques rechazados, por su parte, son del 3%, casi llegando al 4% en total. Es un máximo en 5 años. Este fenómeno implica que millones de familias y empresas están impagas. Por ende, ¿qué termina sucediendo? Afecta tanto el consumo como la actividad económica. Para más datos, Gastón Rossi, funcionario del Banco Ciudad, declaró hace una semana: es una luz amarilla, está costando más cobrar los créditos. Las empresas retrasan pagos y recortan plazos. Las empresas extienden los plazos de pago. Antes 60 días, ahora muchos superan 90 o 120 días. El acceso al crédito casi está desapareciendo. Bajos límites para cheques preacordados y adelantados. Alto costo para descontar cheques. Esta situación presiona a cascada. ¿Qué es presionar en cascada? Los proveedores, luego a sus proveedores, luego a los otros proveedores, y así sucesivamente, afectando la liquidez de todo el entramado económico. Y ya hay impacto en sectores claves. Agroindustria. Comenzaron los impagos. Caída de precios y restricciones cambiarias impactan actorías claves del campo. En la administración pública, provincias como Misiones y Córdoba acumulan atrasos con proveedores. Muchas licitaciones quedan completamente desiertas. Pero todo eso, mejor no hablar, ¿no? Mejor es callarnos la boca. Hay cosas que no hay que decir, porque si decís lo que está pasando y son malas noticias, se enojan los funcionarios o se enojan los militantes. Pero chicos, por más que no lo digamos, eso está sucediendo. Cuando la semana pasada hablamos del pronóstico de Cristina Kirchner en relación al plan económico del gobierno, que ella decía tenía un vencimiento como el yogur, hicimos una distinción entre destinos posibles: explosión, implosión. Sucede que el gobierno sostiene que se sostiene con una política de dólar barato gracias al endeudamiento externo, que lo combina con el control de aumento de salarios. Es así, en este país libertario hay 2 precios congelados, que son la moneda norteamericana y el salario de todos los trabajadores. La memoria económica argentina tiene 2 recuerdos: uno de explosión en 1989 con la hiperinflación y otro de implosión en el año 2001 con la deflación negativa por la caída de la convertibilidad. En un caso una hiperinflación, en otro caso una deflación. Pero en el modelo económico como el actual,
mientras el ministro Caputo siga consiguiendo dólares a través de endeudamiento, podría no haber ni explosión ni implosión. Y en este caso, lo que sería, o que podría suceder, sería una especie de depresión por el deterioro debido a la población, como sucedió en Chile en el año 2019, que terminó generando un estallido social. Eso dependerá de la subjetividad de la parte de la población más damnificada y del tiempo que esté expuesta. En el caso de Chile, obviamente, fueron décadas. En el escenario de la depresión, la crisis no viene por la macroeconomía, sino por la microeconomía. La baja de consumo, la actividad económica va produciendo malestar en la sociedad, que se traduce en desesperanza, problemas en la salud mental de la población y falta de perspectivas. Tal vez este escenario sea el peor de todos, porque genera menos cambio positivo. Ahora vamos a ver un gráfico elaborado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico, y se lo voy a contar a aquellos que nos están escuchando por radio, y se puede ver cómo desde diciembre del año pasado, cuando estaban todas las actividades económicas en este gráfico en verde, es decir, mostraban signos de crecimiento y repunte luego de la crisis económica producida por la propia devaluación del gobierno de Milei, comenzaron a avanzar los colores amarillos y rojos que representan amarillo estancamiento y rojo retroceso. En mayo de 2025, la única actividad que creció fue la producción de cultivos extensivos. Luego la producción industrial tiene una caída de 0,2, y esto es interesante porque también la importación de bienes tiene una caída de 1,3. Esto es interesante, decíamos, porque podría haber sucedido que la baja de la actividad industrial fuera producida por la apertura de las importaciones y las posibilidades industriales locales de competir con los productos de afuera, y fuera compensada por un aumento de las importaciones. En este caso, esto no fue así, o sea, ambas cosas caen. La caída del salario de los trabajadores es 0,14%, y el hecho que también se necesita importar para producir generaron una caída también en ambos ítems. Este gráfico es de mayo, es decir, muchas actividades continuaron cayendo en junio. Por ejemplo, la venta minorista, que registra un estancamiento cero, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME, que cayó un 0,5%. O sea, la venta minorista, que registraba un estancamiento, este mes último cayó 0,5%. Es muy probable que este gráfico, si lo hiciéramos ahora, estaría con más luces rojas, aquello que es amarillo. Por otro lado, en una nota del analista político Carlos Fara, se compara este plan antiinflacionario con otros. Fara recuerda que a los primeros meses del plan austral o a los primeros meses de la convertibilidad se había generado un aumento por el consumo y la actividad económica. Esos planes antiinflacionarios tenían previsto un crecimiento del consumo, mientras que el plan antiinflacionario de Milei es inéditamente depresivo, por decirlo de algún modo. Un dato trágico sobre el problema de la caída de actividad económica y los bajos ingresos es que la población que en 2024 más buscó trabajo fue casualmente los jubilados. 53% de las personas que ingresaron al mercado laboral en 2024 son jubilados buscando subsistir buscando subsistir y complementar sus haberes para poder llegar a fin de mes. Así lo determinó el análisis del Instituto Argentino Grande en base a los propios datos oficiales del INDEC. Vamos a escuchar ahora la respuesta del propio Javier Milei a la baja de la actividad económica en general. Esto es de junio de este año, y dijo: cambió la metodología bajo lo cual la gente consume. Una estimación de la producción, tenés de las importaciones, tenés de las exportaciones, tenés la inversión, tenés el gasto público y sacás por diferencia el consumo. Entonces ahora cuando vengan las cuentas nacionales y salga el consumo, vamos a ver si el consumo está subiendo o no. O sea, con lo cual, digamos, le hago un desafío así abierto a todos estos econochanta. Y te voy a decir algo, el problema es que cambió la metodología bajo la cual la gente consume. Digamos, es mejor proxy mirar qué está pasando con las ventas de Mercado Libre que cualquier indicador de estos, digamos, que tenemos de... Es decir, es más fiable el pronóstico o el número que pueda tener Mercado Libre en ventas que... Absolutamente. Sí, la gente se la pasa comprando, digamos, por Mercado Libre y usa Mercado de Pago. Esto que dice Milei, como si no fuesen los mismos supermercados y locales que registran la caída de la actividad económica, los que venden como Mercado Libre cobran con Mercado Pago. Como pudieron escuchar, las caídas son graduales pero persistentes.
Esperemos que la política pueda dar una alternativa, una salida a la población para que no siga avanzando la depresión, la ansiedad y el resto de los problemas psicológicos. Desesperanza es lo que se avanza, la esperanza viene de espera, se esperaron ya 19 meses, probablemente esto tenga un límite. Lacan explicaba que el enamoramiento luego tenía que pasar amor, y si no pasaba amor se convertía en lo contrario, y que esto podía durar 18 meses a 36 meses. Hay plazos en la subjetividad de los seres humanos. Lo mismo sucede con el duelo. Un duelo como máximo normalmente dura entre 1 año y medio y 3 años, si no se convierte en algo patológico. Hay un plazo para la espera, que en el plazo corto es esperanza, en el plazo largo es desesperanza. Vamos a ir con algo de humor, una canción alusiva, ¿A dónde hay un mango?, de Tita Merelo.